¡Joder! ¡Me encanta esta canción! Cantémosla todos juntos. There used to be a great tower alone on the sea. Did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen? ¡Desmáyate, desmáyate! I can pay you to a kiss from... A diario, las emociones influyen sobre nuestra percepción de la realidad y sobre nuestra toma de decisiones. Los recuerdos también se ven influenciados porque al ser recuperados, los modificamos de forma inconsciente como consecuencia de la emoción. Estos son los recuerdos de Riley. Y la mayoría alegres. ¿Qué ha pasado? ¡Tristeza! ¿Le ha hecho algo al recuerdo? Oye, ¿va todo bien? Bien, supongo. No lo sé. ¡Cámbialo, alegría! Eso intento. ¿No lo puedes cambiar? ¡Alegría! ¡Los recuerdos esenciales! Por ejemplo, cuando codificamos un recuerdo teniendo una emoción positiva y posteriormente lo recuperamos en un estado de tristeza, esta segunda emoción distorsiona el recuerdo. La emoción o afecto se pueden expresar de manera puntual o de forma más prolongada. Los dos tipos de emociones están interrelacionados. ¿Por qué? Por una parte, las reacciones más puntuales pueden dar lugar a emociones duraderas, y a su vez, estas últimas modulan las emociones de tipo reactivo o puntuales. El estudio de las emociones puede realizarse a partir de los mecanismos básicos de la emoción: el asco, la ira, la alegría, la tristeza y el miedo, pero también atendiendo a un criterio más dimensional que recoge las emociones discretas, la valencia y la activación. La valencia se encuentra entre los valores negativo y positivo. La activación se corresponde con la intensidad del estímulo, variando entre relajante o activante. Ahora os vamos a pedir que clasifiquéis las siguientes imágenes según su valencia y su activación. Las emociones puntuales son reacciones rápidas como respuestas a estímulos que exigen un uso intenso y urgente de los recursos. Normalmente los estímulos procesados más rápidamente son los negativos por razones adaptativas y evolutivas. Reaccionar lentamente ante un estímulo positivo no tendría consecuencias negativas para la supervivencia, pero no sería igual si este se tratara de un estímulo peligroso. Vamos a ver este caso en el siguiente ejemplo. ¿Qué es eso? ¿Has oído algo? Me pregunto qué será esto otro. ¿Ariel? Flounder, tranquilízate. No va a pasar nada. A este fenómeno se le denomina sesgo de negatividad. Sin embargo, si se produce de una manera exagerada puede causar problemas como la ansiedad y la depresión. Aún así, hay que señalar que en algunas ocasiones, cuando el estímulo es de intensidad moderada, también respondemos de manera rápida e intensa a estímulos positivos. A este fenómeno se le denomina como desviación de la positividad. Las imágenes que estáis viendo en la pantalla son algunos ejemplos. ¿Sabías que 8 músculos faciales son suficientes para diferenciar las emociones básicas? La mayoría de músculos faciales son inervados por el nervio trigémino. Este comunica los movimientos exactos de la musculatura facial, creando así un patrón de actividad en el cerebro. Y el nervio facial se encarga de producir la conducta facial, uniendo la corteza motora con la musculatura facial. Las expresiones emocionales muchas veces son motivadas socialmente y no emocionalmente. Por ejemplo, se suele pensar que las personas sonríen cuando sienten alegría y fruncen el ceño cuando sienten tristeza. Sin embargo, una serie de investigaciones de la Universidad Autónoma de Madrid
muestra que los habitantes de las Islas Trobriand, en Papúa Nueva Guinea, interpretan las expresiones de manera diferente a los occidentales. En el primer estudio se les pidió a los adolescentes de la isla que le atribuyeran una emoción a una serie de expresiones faciales. Los jóvenes de la isla mostraron patrones de atribución muy variados. El grado de acuerdo respecto a la emoción que expresaba la cara que se les mostraba fue incluso menor que en los jóvenes occidentales. En concreto, una cara jadeante que en Occidente es tradicionalmente considerada como muestra de miedo, fue asociada consistentemente con otras dos categorías nuevas e inesperadas, enfado y amenaza. Se llevó a cabo un segundo estudio semejante al anterior. En este caso, se les pedía a los adolescentes de la isla que seleccionaran la cara que mostraba amenaza. Los trobriandeses eligieron la cara jadeante asociada con el miedo tradicionalmente en Occidente, mientras que los españoles optaron por la expresión facial de fruncir el ceño. Las conclusiones de estas investigaciones parecen contradecir la idea de que la expresión facial de las emociones es de origen biológico y universal, cuestionando así el modelo de las emociones básicas de Ekman, el cual está asociado tradicionalmente al estudio de la neurociencia. Como hemos visto, la clave de los circuitos urgentes es la rapidez. En cambio, en los circuitos de procesamiento profundo cobra mayor importancia la precisión. Estos dos sistemas funcionan de forma conjunta. Un ejemplo de ello lo encontramos en el procesamiento de la información visual. Esta información se distribuye a través de dos circuitos del tálamo, la vía magnocelular y la vía parvocelular. La vía magnocelular está formada por un pequeño número de células magnocelulares del núcleo geniculado lateral. Esta forma una imagen de baja calidad, es decir, borrosa y sin color, que se transmite rápidamente a distintas áreas cerebrales, como la corteza prefrontal ventral, la ínsula o la amígdala, las cuales monitorizan la importancia de la situación. Se trata de un proceso automático e inconsciente, que se da a un nivel preatencional, es decir, procesa constantemente en el entorno consumiendo pocos recursos. La vía parvocelular se origina también en el núcleo geniculado lateral del tálamo. Sin embargo, la información que proporciona es más precisa y completa porque actúan un mayor número de neuronas. La información se envía a la corteza visual y, una vez procesada, a la amígdala, corteza prefrontal ventral y a la ínsula. Por ello es un procesamiento más lento y consume más recursos que la vía magnocelular. Dado que requiere una mayor cantidad de recursos, no se trata de un procesamiento constante, sino discontinuo, que se centra en los elementos importantes del entorno. Las conexiones directas que unen el tálamo con la amígdala, la ínsula y la corteza prefrontal ventral no están claras. Por ahora se cree que hay dos núcleos talámicos implicados, el pulvinar y el mediodorsal. El núcleo pulvinar se encarga del procesamiento visual. De hecho, hay datos sobre lesiones en este núcleo que muestran que juega un papel muy importante en la respuesta ante amenazas percibidas visualmente. El núcleo mediodorsal también está implicado en la respuesta defensiva y eficiente. Además, algunos estudios en otras especies parecen indicar que interviene en el condicionamiento del miedo y que su lesión produce disfunciones emocionales. Aunque en estudios de animales se ha demostrado que estos núcleos envían información visual directa a la amígdala, en humanos no hay información concluyente. No obstante, si se confirmara, cabría la posibilidad de que también estuvieran conectados a la corteza prefrontal ventral o a la ínsula. Como hemos dicho antes, la amígdala, la ínsula y la corteza prefrontal ventral son elementos evaluativos que monitorizan el entorno de forma constante y preatencional, produciendo la respuesta adecuada ante una situación relevante. Se caracterizan por recibir aferencias de las cortezas sensoriales, enviar referencias y estar conectados entre sí de manera que modulan su actividad, inhibiéndose o activándose dependiendo de la situación. La amígdala es un conjunto de núcleos subcorticales. Es la estructura más conocida de las citadas anteriormente. Responde con mayor intensidad a estímulos negativos que a positivos y muestra un sesgo hacia las expresiones faciales. También desempeña un papel importante en el aprendizaje y la memoria emocionales, así como en el procesamiento del miedo y la ansiedad. Esto último se lleva a cabo gracias a las interconexiones con la amígdala extendida. Aunque no es concluyente en humanos, numerosos estudios en animales muestran una línea de transmisión de información directa desde el tálamo y las cortezas sensoriales a la amígdala lateral. La amígdala organiza una respuesta a través de sus conexiones directas con el hipotálamo y el área gris periacueductal. Unas estructuras ejecutivas autonómicas y motoras.
También se enviará una respuesta de la amígdala a las áreas sensoriales gracias a sus referencias hacia las cortezas auditiva y visual. Por tanto, la amígdala juega un papel muy importante en el procesamiento de las emociones. No obstante, su activación no implica que sea imprescindible. La corteza prefrontal ventral se considera que es la estructura más implicada en la respuesta emocional, y al igual que la amígdala, su activación es mayor ante estímulos negativos. Produce respuestas muy rápidas gracias a sus neuronas especializadas en el procesamiento de información sensorial. De hecho, se ha observado que su respuesta puede ser previa a la identificación de los objetos llevada a cabo por el giro fusiforme. A continuación, os vamos a presentar una batería de imágenes. Probablemente en la batería de imágenes recordáis más los objetos y las caras. Por último, recibe información visual de tipo magnocelular a través de los núcleos pulvinar y medio dorsal del tálamo. Gracias a las proyecciones sensoriales a las cortezas parietal y visual, puede regular la atención visual de arriba a abajo. También envía proyecciones ejecutivas al hipotálamo, al área gris periacueductal, el estriado y las cortezas motoras. Por último, tenemos la ínsula anterior que recibe información desde los núcleos mediodorsal, ventromedial y pulvinar del tálamo, así como de las cortezas sensoriales gustativas y olfativas, de ahí su relación con la conducta de ingesta. Se activa ante los estímulos que nos provocan asco, es decir, que están relacionados por ser perjudiciales para nuestra salud, y también se activa con estímulos dolorosos. Al igual que la amígdala y la corteza prefrontal ventral, envía eferencias a áreas de ejecución motoras, en concreto a la corteza motora, el estriado y el área gris periacueductal. Además, también tiene capacidad para regular la atención debido a las eferencias a áreas de procesamiento sensorial como la corteza visual. ¿Y qué hacía el camión de la mudanza entonces? ¿Varios clientes? Nos prometieron que la entrega sería el día 5. Ajá. Disculpen, no hay ninguna forma de acelerar. ¿La isla de la sinceridad? ¡Cuidado! Era nuestra vuelta a casa y hemos perdido otra isla. ¿Qué está pasando? No lo sabes. Riley se escapa de casa. ¿Qué? En conclusión, como habéis podido observar, las emociones están presentes en todo momento, pero no sentimos las emociones de forma aislada y pura, es decir, no las sentimos cada una por separado. En la práctica, conforme nos desarrollamos, sentimos varias emociones entremezcladas, dominando siempre algunas de ellas por encima de las demás. Por otra parte, muchas veces tendemos a considerar las emociones negativas como perjudiciales, cuando en realidad nos benefician. Asimismo, ambos tipos de emociones, negativas y positivas, pueden afectarnos negativamente si se dan de forma exagerada.